Reddit pregunta: ¿qué señales de tu cuerpo no debes de ignorar? Hace un tiempo noté una mancha encima de mi labio, una pequeña zona seca que no desaparecía. Al principio no le di mucha importancia, pensando que podría ser algo pasajero, pero cuando pasó el tiempo y la mancha no desaparecía, decidí comentárselo a mi médico. Me preocupaba que pudiera ser algo más grave, así que le expresé mis inquietudes. El médico me dijo que probablemente se trataba de una infección por hongos, y aunque no parecía grave, insistí en que quería consultar a un dermatólogo para estar más tranquila. Sin embargo, conseguir una cita con el dermatólogo fue más difícil de lo que imaginaba, ya que hubo que esperar bastante tiempo. Durante ese periodo, la mancha no desapareció, y mi preocupación creció. Finalmente, después de una espera bastante larga, logré ver al especialista. Tras la revisión y algunos estudios, el diagnóstico fue mucho más serio de lo que pensaba. Se trataba de un cáncer de células basales en la piel, justo en la zona de mi cara. La noticia me impactó profundamente, y no pude evitar sentir miedo al principio. Lo que seguía a continuación era una cirugía para extirpar el cáncer, que resultó ser mucho más invasiva de lo que había imaginado. Tuvieron que reconstruir parte de mi labio, lo cual me dejó preocupada por cómo quedaría, pero lo importante es que el cáncer ya no está. Hoy, después de todo el proceso, me siento agradecida. Agradecida por haber insistido en buscar una segunda opinión, por haberme atrevido a dar ese paso y no conformarme con una respuesta preliminar. Afortunadamente, ya no tengo que lidiar con esa mancha ni con la amenaza del cáncer. Aunque el camino fue complicado, cada día me siento más fuerte, y valoro mucho más mi salud y el cuidado que mi cuerpo merece. Noté una pequeña mancha debajo de mi ojo que no desaparecía. Al principio, no le di demasiada importancia, pero cuando vi que no mejoraba, decidí consultar a un dermatólogo. Mi médico me dijo que no debía preocuparme porque, siendo joven, no era algo grave. Sin embargo, mi intuición me decía lo contrario, así que insistí en pedir una segunda cita. Después de un poco de resistencia, me dijeron: está bien, si sigue allí dentro de un mes, regresa. El tiempo pasó y la mancha no se fue. Volví a la cita, pero mi dermatóloga original estaba de baja por enfermedad. En su lugar, me atendió otro especialista que, al entrar por la puerta, vio inmediatamente la mancha y dijo sin dudar: hay que quitárselo hoy. Hay que hacerle una biopsia. Aquel comentario me paralizó. El diagnóstico fue claro: tenía cáncer de piel. No me esperaba esa noticia, y por un momento, me sentí abrumada. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si no hubiera insistido en una segunda opinión, o si la dermatóloga original no hubiera estado de baja. Tal vez ese nuevo especialista, al detectar la mancha con rapidez, me salvó la vida. La biopsia resultó ser crucial para confirmar el diagnóstico y para tomar las decisiones correctas a tiempo. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por haber defendido mis derechos y haber buscado una atención más profunda. La experiencia me enseñó lo importante que es no ignorar las señales de nuestro cuerpo, ni dejar que otros minimicen nuestras preocupaciones. Si algo no se siente bien, es esencial insistir hasta obtener la respuesta correcta. Si de repente tu saliva se vuelve extremadamente espesa y sientes náuseas intensas, es muy probable que estés a punto de vomitar lo que acabas de comer. Esta sensación es bastante desagradable y suele ser una señal de que el cuerpo está a punto de reaccionar. En esos momentos, el reflejo de tragar saliva puede volverse casi incontrolable, pero debes tener cuidado, ya que tragarla en lugar de dejarla salir puede acelerar el vómito. Si te encuentras en una situación en la que necesitas ganar tiempo para llegar a algún lugar donde puedas vomitar, la mejor estrategia es evitar tragar la saliva. Si no puedes aguantar, lo mejor es escupirla. Aunque no sea lo más elegante, en esos momentos es una de las formas más efectivas de evitar que el vómito se produzca demasiado rápido. Mantén la calma y trata de controlar la respiración para reducir la sensación de náusea, y busca un lugar adecuado lo antes posible. El cuerpo tiene formas de avisarnos cuando algo no está bien, y aunque esta sensación puede ser incómoda, es importante escuchar a tu cuerpo y actuar rápidamente para evitar un malestar mayor. La próxima vez que sientas esa sensación, recuerda que el control sobre lo que sucede puede estar en tus manos, y solo es cuestión de manejarlo con rapidez y conciencia.
Sentir escalofríos de repente mientras haces ejercicio en condiciones de mucho calor es una señal clara de que tu cuerpo está empezando a sufrir por agotamiento por calor. Esta es, literalmente, tu última advertencia antes de que tu organismo entre en una fase peligrosa. Recuerdo que durante un entrenamiento militar, un compañero de equipo experimentó algo similar. Comenzó a sentirse raro y, poco después, comenzó a tener escalofríos, pero siguió empujando su cuerpo más allá de lo que podía soportar. Finalmente, alcanzó la hipertermia, una condición en la que la temperatura corporal sube a niveles peligrosos, y se desplomó. Lo encontraron inconsciente, pero no sabían cuánto tiempo había estado en ese estado. Lo más alarmante fue que su temperatura corporal había bajado drásticamente cuando lo descubrieron. Esto suele ocurrir cuando el cuerpo entra en shock y ya no puede regular su temperatura adecuadamente. En este caso, tuvieron que tomarle la temperatura central por vía rectal, lo que es uno de los métodos más precisos para medir la temperatura interna del cuerpo en situaciones extremas. La intervención fue inmediata, lo subieron lentamente en una camilla mientras lo enfriaban con compresas frías y otros métodos. El proceso de enfriamiento no es algo que deba hacerse de manera brusca, ya que si la temperatura desciende demasiado rápido, podría causar más daño. Fue un proceso largo y delicado, pero afortunadamente, logró recuperarse. Este tipo de incidentes no son raros en condiciones extremas de calor, y es crucial estar atento a las señales que nos da el cuerpo. Los escalofríos, junto con otros síntomas como mareos, fatiga extrema, y náuseas, pueden ser signos de que el cuerpo está entrando en un estado peligroso. Es vital parar inmediatamente, hidratarse, y buscar sombra o un lugar fresco para evitar consecuencias graves, como el golpe de calor o la deshidratación severa. Estar cansado todo el tiempo, pero sin que haya un cambio evidente en tu vida que lo cause, puede ser más que solo falta de descanso o estrés. Si este cansancio se vuelve persistente, es importante que te hagas un chequeo médico. A veces, el agotamiento constante puede ser un signo de un problema subyacente que no has notado. Yo también me sentía constantemente fatigado, sin entender realmente por qué. Pensaba que tal vez estaba sobrecargado de trabajo o que simplemente necesitaba descansar más. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a preocuparme más, ya que el cansancio no mejoraba. Decidí hacerme un análisis de sangre para ver si había algo fuera de lo común. Los resultados revelaron que tenía problemas de tiroides, algo que no sospechaba en absoluto. El diagnóstico fue un alivio, pero también me sorprendió. La disfunción tiroidea puede causar una variedad de síntomas, y en mi caso, la fatiga crónica fue uno de los principales. Además, empecé a experimentar dificultad para respirar, lo que me hizo darme cuenta de que mi cuerpo estaba luchando de maneras que no había notado. Al tratar la afección con el tratamiento adecuado, comencé a sentirme mejor, pero el proceso me enseñó lo importante que es no ignorar los síntomas persistentes. Si te encuentras en una situación similar, donde no encuentras una razón lógica para tu cansancio constante, es recomendable que consultes a un médico. A veces, lo que parece una fatiga normal puede ser una señal de un problema de salud subyacente que, si se detecta a tiempo, puede ser tratado con éxito. Si tu cuerpo se siente particularmente tenso o incómodo por una situación o persona y sientes peligro, no lo ignores en absoluto. Estas respuestas van a alimentar la ansiedad por la salud de la gente durante años, jajaja. Si ves este hilo y tienes ansiedad, simplemente déjalo. Una fiebre que desaparece durante el día pero regresa por la noche puede ser un signo de algo más serio de lo que parece a simple vista. Hace poco, acabo de salir del hospital después de un diagnóstico de diverticulitis y tenía un absceso intestinal. Durante mi tratamiento, la enfermera me explicó que este patrón febril era un signo común de un absceso interno. Aunque no saben con exactitud por qué el cuerpo responde de esta manera, parece ser una reacción típica del organismo ante una infección localizada. La fiebre que sube por la noche, y que desaparece durante el día, es una señal que los médicos observan con frecuencia en este tipo de casos. Además, este patrón febril también puede estar asociado con otras condiciones, como la neumonía. En el caso de mi hija, no nos dimos cuenta de lo grave que estaba hasta que comenzamos a observar que su fiebre volvía cada noche.
Durante el día, parecía estar bien, con energía y sin signos visibles de enfermedad. Pero el médico nos advirtió que la fiebre nocturna era una señal de alerta. Fue en ese momento cuando entendimos lo importante que es estar atentos a estos detalles, ya que muchas veces los síntomas no son evidentes durante el día y pueden empeorar por la noche. Este tipo de fiebre cíclica es una señal de que algo no está funcionando bien en el cuerpo, y si la fiebre persiste, es crucial buscar atención médica. En mi caso, la fiebre indicaba la presencia de un absceso, y en el caso de mi hija, era un indicio de una infección que no se debía ignorar. Las fiebres nocturnas no son algo común o normal, y si las experimentas, te sugiero que tomes las medidas necesarias para investigar la causa subyacente. Si alguien tiene mucho calor, pero de repente deja de sudar, es una señal clara de que está peligrosamente deshidratado. Sin embargo, en ese punto, es probable que no estés en condiciones de reconocerlo. Y déjame decirte por experiencia, yo tampoco lo reconocí hasta que fue casi demasiado tarde. Hace 2 años, me pasó exactamente lo que mencionas. Soy carpintero y trabajo en la construcción de casas. En mi oficio, trabajo rodeado de hombres, y en este ambiente, nunca demuestro debilidad y rara vez admito que algo está fuera de lo normal. A veces, me esfuerzo tanto que dejo de escuchar las señales que mi cuerpo me da. Ese día, la temperatura exterior era de 43 grados centígrados, con el sol directo golpeando sin piedad. Estaba colocando las paredes exteriores y recubriéndolas con contrachapado. El calor era insoportable, pero seguí trabajando, no podía detenerme. En un momento, al intentar levantar una lámina de contrachapado, sentí un mareo repentino, y casi me desmayo. Pero, en lugar de parar, sacudí la cabeza y traté de seguir adelante. Fue un error. Me empecé a sentir nauseoso y me di cuenta de que ya no estaba sudando. Mi piel de gallina y los temblores me alertaron de que algo no estaba bien. Afortunadamente, en ese momento, me detuve y comencé a escuchar a mi cuerpo. Fue entonces cuando entendí lo grave que era la situación. El sol me estaba deshidratando a un ritmo peligroso, y mi cuerpo ya no podía compensarlo. Al final, tuve que tomarme un descanso largo, hidratarme y encontrar sombra. Cuando el calor te golpea de esa manera, no puedes esperar a que alguien más te diga lo que tienes que hacer. Es tu responsabilidad escuchar a tu cuerpo, descansar cuando lo necesites, e hidratarte constantemente. Nadie más va a cuidarte como tú mismo lo harías. Lo importante es que, en ese momento, aprendí la lección, no importa cuán fuerte creas que eres, si tu cuerpo te está enviando señales, es crucial escucharlas antes de que sea demasiado tarde. Cuídate, porque nadie más lo hará por ti. Soy médico. Pérdida de peso inexplicable. Fiebres que no se deben a ninguna enfermedad, sudores nocturnos intensos. Sangre en las heces. Por favor, manténgase al día con las pruebas de detección del cáncer de rutina. Dolor en el cuadrante inferior derecho, con náuseas improductivas y una necesidad intensa de defecar. El apéndice me reventó y, como un idiota, esperé 2 días para ir al hospital. Si alguna vez sientes que se te está formando un pedo caliente, hazlo inteligente, ve al baño. De verdad, no te arriesgues. En mi experiencia, esos pedos calientes no son pedos en absoluto, y la verdad, tengo una historia bastante desagradable relacionada con esto. Para ponerlo en contexto, siempre me siento mal del estómago cuando como algo temprano en la mañana, especialmente justo después de despertar. Mi digestión es un poco complicada, y a veces eso provoca ciertos desagradables momentos. Pero lo que me pasó en uno de esos días fue mucho más allá de lo que imaginaba. Mi familia y yo estábamos haciendo un largo viaje en coche para visitar a los padres de mi madre, que viven en Pensilvania. En una de nuestras paradas técnicas, decidí ir al baño. Estaba usando el urinario, cuando sentí esas ganas de expulsar un gas, algo que me parecía completamente normal, así que lo dejé salir. Pero, para mi horror, al momento sentí un líquido tibio bajando por mi trasero. Inmediatamente supe lo que había pasado, pero ya era demasiado tarde. Fui directo a un puesto de baño, y sí, simplemente me cagué. No podía creerlo. En ese instante, me sentí completamente avergonzado,
pero lo que más me impactó fue la lección que aprendí: nunca más confiar en un pedo. Desde ese día, me convertí en una persona mucho más cautelosa. Ahora, no solo evito los pedos calientes, sino que además solo uso los cubículos del baño, ni siquiera para orinar. Aprendí de la manera más difícil que no hay que subestimar las señales de tu cuerpo, y siempre es mejor estar prevenido. Si alguna vez has experimentado mareos, fatiga mental, sobrecalentamiento y dificultad para concentrarte, es posible que estés lidiando con un episodio de hipoglucemia. En mi caso, sé que estos síntomas no son solo cansancio o estrés, sino una señal clara de que mi nivel de azúcar en sangre está bajando peligrosamente. Y sí, esos síntomas pueden empeorar, especialmente si comienzas a temblar. Recuerdo un episodio particularmente desagradable. Estaba trabajando y, de repente, empecé a sentirme completamente fuera de lugar. Mi mente se nubló, no podía concentrarme en lo que estaba haciendo y, para colmo, el calor me empezó a afectar mucho más de lo normal. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba dando señales de que algo no estaba bien. Empecé a temblar, lo cual es uno de los primeros indicios de que mi nivel de glucosa está por los suelos. En ese momento, supe que necesitaba actuar rápido. Me tomé un batido con azúcar en un solo trago y luego bebí agua, aunque fue un proceso bastante desagradable. El sabor del batido no era lo más agradable cuando ya te sientes mal, pero sabía que no había otra opción. En cuanto comencé a sentirme un poco mejor, pude respirar con más calma, pero lo cierto es que me quedó claro que esos momentos no son para tomárselos a la ligera. La fatiga mental y los mareos no son algo que debas ignorar, y mucho menos el sobrecalentamiento acompañado de temblores. Este episodio me recordó la importancia de tener siempre a mano algo que me ayude a elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Es vital no subestimar lo que el cuerpo te está diciendo. Si alguna vez sientes estos síntomas, no dudes en actuar con rapidez. La hipoglucemia no es algo que deba tomarse a la ligera. Si en algún momento sientes que tu audición comienza a debilitarse, que te cuesta moverte o sientes que tu cuerpo está a punto de rendirse, es crucial actuar rápido. Si de repente te cuesta tanto que sientes que podrías desmayarte, la mejor opción es decir necesito ayuda, si puedes y, de ser posible, tirarte al suelo para evitar una caída que te pueda lastimar. Esto, en mi opinión, debería ser una de las primeras cosas en nuestra mente cuando sentimos esos síntomas. Muchas veces no nos damos cuenta de lo cerca que estamos de desmayarnos hasta que es demasiado tarde. La pérdida de audición, la visión de túnel, esa caída repentina de presión, son señales claras de que tu cuerpo te está avisando de que algo no está bien. Si experimentas cualquiera de estos síntomas, siéntate o recuéstate rápidamente. Hacerlo de inmediato puede prevenir consecuencias mucho peores. He tenido la experiencia de desmayarme 2 veces, que yo recuerde, al menos. La primera vez fue cuando tenía 12 años. Estaba en casa y, de repente, me sentí mareado y perdí el conocimiento. Mi padre, afortunadamente, estaba cerca y me atrapó justo antes de darme un fuerte golpe contra la pared. Esa vez no me lastimé, pero la sensación fue aterradora. La segunda vez fue mucho más reciente, en febrero pasado. Fue en medio de la noche, después de ir al baño. Me sentía débil y mareado, y al intentar regresar a mi habitación, me caí de cara al suelo. Por suerte, caí sobre la alfombra, lo que ayudó a minimizar el impacto, pero aún así no fue agradable. Me hice una abrasión bastante fea en la rodilla y los dedos gordos de los pies, que se enganchaban en el separador entre las baldosas y la alfombra. Aún tengo las marcas y las cicatrices, incluso 4 meses después. Lo que me enseñaron esas experiencias es lo importante que es escuchar a tu cuerpo cuando empieza a mostrarte señales. Los desmayos no son algo que se deba tomar a la ligera, y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una caída peligrosa y evitar un accidente grave. El concepto de cansado es muy diferente al de agotado. Durante años luché para que me revisaran la tiroides porque sentía que, al llegar a casa, a las 4 de la tarde ya estaba completamente agotado. Mientras otros iban al gimnasio o hacían recados, yo no tenía ni fuerzas para moverme. El cansancio normal es algo con lo que todos estamos familiarizados, pero lo que experimentaba no se parece en nada a eso. No es solo fatiga,
es una sensación mucho más profunda y paralizante, como si de repente te quedaras sin batería. Recuerdo que incluso la idea de hacer algo tan simple como subir las escaleras me parecía una tarea monumental. Y no es que no quisiera hacerlo, sino que no tenía las energías para ni siquiera intentarlo. Ese agotamiento era algo completamente diferente a lo que experimentan muchas personas tras un día largo o una noche sin dormir. Era como si el cuerpo estuviera diciendo ya no más. Tuve que insistir mucho para que los médicos me tomaran en serio y me hicieran los análisis necesarios. Al final, me diagnosticaron un problema de tiroides, lo que explicaba mis niveles extremos de agotamiento. Pero lo más frustrante era intentar explicar lo que sentía. Nadie parece entender lo que es realmente ese tipo de fatiga tan incapacitante hasta que lo experimentan en carne propia. Es difícil describirlo con palabras, pero la sensación de quedarte sin batería es algo que cambia por completo tu perspectiva sobre el cansancio. Ojalá alguien más elocuente pudiera explicarlo, porque no es algo que se pueda capturar con frases simples como estoy cansado. Es una falta total de energía que afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente. Como gran defensor de la salud mental, quiero enfatizar algo muy importante: nunca ignores tus pensamientos o emociones, especialmente si están afectando significativamente tu vida. No importa si parecen exagerados, incoherentes o incluso anormales. La experiencia sigue siendo real para ti, y eso es lo único que importa. No dejes que el miedo al juicio o la vergüenza te impida buscar ayuda. Es crucial entender que ningún profesional de la salud mental que haga bien su trabajo te juzgará. Ellos están allí para escucharte, no para criticarlos o descalificarlos. Probablemente no serás ni la primera ni la última persona en contarles lo que estás experimentando, ya que muchas personas pasan por situaciones similares. Aunque cada experiencia es única, existen tratamientos efectivos y la ayuda está disponible. Ya sea a través de terapia, medicación o un enfoque combinado, hay recursos que pueden ayudarte a superar lo que estás viviendo. Lo más difícil es dar ese primer paso, pero una vez que lo haces, la carga se aligera y las posibilidades de mejora aumentan. Recuerda, buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Te mereces sentirte mejor, y aunque el proceso pueda ser largo, con el apoyo adecuado, puedes superar lo que ahora parece insuperable. No estás solo en esto. Hace casi 3 semanas, empecé a experimentar una sensación incómoda en el estómago, algo que describiría como una mezcla de ansiedad o miedo sin explicación alguna. A medida que avanzaba el día, la incomodidad aumentaba. Sentía unas ganas irresistibles de defecar, pero mi cuerpo no respondía. A pesar de los intentos, no pasaba nada. Esas sensaciones persistieron durante todo el día, lo que me dejó aún más intranquilo. Con el paso de las horas, empecé a sentir dolor en el abdomen, que no se me quitaba. Era como un gas intenso que no lograba liberar, y la sensación de incomodidad era tan fuerte que me resultaba casi imposible descansar. Sobre las 2 de la madrugada, ya no pude ignorarlo más. Pensé que tal vez necesitaba atención médica, así que decidí ir al hospital. Para mi sorpresa, el diagnóstico fue apendicitis. El médico se sorprendió tanto como yo, ya que había restado mucha importancia al dolor. No había considerado que pudiera ser algo tan grave, ya que la sensación no era la clásica de un dolor abdominal fuerte. Al final, terminé ingresado durante unas 15 horas, y me extirparon el apéndice. Afortunadamente, no tuve que pasar la noche allí, y la recuperación fue bastante buena, sin complicaciones. Sin embargo, aún no estoy seguro de que mi estómago haya vuelto a su estado 100% normal. Mirando atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de una complicación mucho peor. Si hubiera esperado más tiempo, mi apéndice podría haberse reventado, lo cual es una situación mucho más peligrosa. La lección que me dejó esta experiencia es clara: siempre es importante confiar en tu instinto, aunque en este caso, tal vez también fue un acto de escepticismo saludable. A veces, incluso cuando te sientes tentado a restar importancia a los síntomas, es crucial escuchar a tu cuerpo y actuar en consecuencia. Ese calor repentino antes de un pedo que, al final, no es un pedo. Y ese tic en los ojos, que parece insignificante, pero en realidad es un aviso de que tal vez estés en un estado de estrés alto que has estado ignorando. Todo eso,
para alguien con ansiedad por la salud, es la peor pesadilla. Cada pequeño síntoma se amplifica y comienza a generar más miedo y preocupación. Uno de los síntomas más preocupantes y que a menudo se pasa por alto es la debilidad, somnolencia y una fatiga inapropiada. Estos son signos claros de deficiencia de hierro, que puede ser mucho más peligroso de lo que parece, sobre todo cuando ocurre al conducir o cuando necesitas estar alerta. Yo misma he vivido con anemia durante años, pero en los últimos 2 años, mis niveles de hierro bajaron a niveles alarmantes y los suplementos orales no estaban haciendo nada. Mi cuerpo simplemente no absorbía el hierro, a pesar de estar tomando los tratamientos recomendados. La situación empeoró hasta que llegué a un punto crítico, estaba severamente anémica y corría el riesgo de desarrollar otros problemas de salud relacionados con la anemia. Fue entonces cuando decidí buscar la ayuda de un hematólogo. Después de varios análisis, me recomendaron recibir 3 infusiones intravenosas de hierro en un lapso de 3 semanas. Fue un proceso incómodo, pero resultó ser un salvavidas. Aunque todavía tengo algunos síntomas residuales, la diferencia ha sido enorme. Mi energía ha aumentado, ya no me siento tan débil, y la mejora ha sido notable en mi estado general. Antes de este tratamiento, mi vida era completamente diferente. Estaba extremadamente pálida, sufría de problemas estomacales constantes, me sentía completamente agotada, sin energía ni motivación. Mi ansiedad aumentó exponencialmente debido a la constante sensación de no estar bien, y estaba tan enferma que no podía hacer prácticamente nada. Mi salud estaba afectando mi educación, mi trabajo, y ni siquiera podía viajar debido a lo mal que me sentía. La anemia no es algo que se deba ignorar como si fuera algo menor, pero muchas veces la gente lo hace, pensando que es solo cansancio. Sin embargo, puede causar complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Es fundamental que prestemos atención a los síntomas y busquemos ayuda profesional cuando sea necesario. La anemia puede no ser visible de inmediato, pero sus efectos pueden ser debilitantes, tanto física como mentalmente. El zumbido en los oídos, también conocido como tinnitus, puede ser señal de algo más serio. Muchas personas lo asocian con haber escuchado música alta, pero la realidad es que puede ser causado por una variedad de factores, como problemas neurológicos, trastornos en los ganglios linfáticos o incluso problemas dentales. Es importante no restarle importancia, ya que es una señal de que algo no está bien en tu cuerpo. En mi caso personal, cuando mi cuerpo comienza a enviarme señales como la necesidad de hacer una siesta, sé que algo está mal. No soy de hacer siestas. Bueno, puedo hacerlo si es necesario, pero no es algo que suelo hacer. Si mi cuerpo me fuerza a dormir durante el día, es una señal clara de que no estoy bien. El cansancio extremo que te empuja a descansar a toda costa nunca es una coincidencia. Otro síntoma que no debe pasarse por alto es un dolor de cabeza repentino, especialmente si es más intenso de lo que normalmente experimentas. Si el dolor de cabeza aparece de repente y es más fuerte que nunca, es hora de ir a urgencias. La clave está en la palabra repentino. Si el dolor aumenta gradualmente a lo largo del día, probablemente no sea tan preocupante, pero si te golpea de manera inesperada y es abrumador, no lo ignores. Recibir moretones al azar es otro síntoma que puede ser alarmante. Si de repente empiezas a notar moretones en tu cuerpo sin haber sufrido ningún golpe o trauma, eso también es una señal de que algo no anda bien. Podría indicar problemas de coagulación o algún otro trastorno subyacente. Los antojos extraños o intensos de ciertos alimentos también pueden ser una alerta. No se trata solo de comer algo que te apetezca, sino de esos deseos inusuales de alimentos específicos que, de alguna manera, tu cuerpo siente que necesita. Esto puede ser indicativo de deficiencias nutricionales o desequilibrios hormonales que deben ser investigados. Finalmente, los cambios de humor repentinos y la aparición de calambres musculares sin razón aparente son otros síntomas que no deben pasarse por alto. Los cambios bruscos en el estado emocional, sin un desencadenante claro, pueden ser signo de desequilibrios químicos o estrés en el cuerpo. Y los calambres musculares, especialmente si ocurren con frecuencia, pueden indicar una deficiencia de electrolitos o problemas de circulación. En general, tu cuerpo siempre está hablando. Si experimentas estos síntomas, no los ignores. Es mejor ser cauteloso y consultar a un profesional para asegurarte de que todo está bien.
Si estás haciendo ejercicio vigoroso y sientes dolor en el pecho, no te vayas a Reddit a buscar respuestas. Ve directamente al médico. El dolor en el pecho durante el ejercicio puede ser señal de un problema serio, como un problema cardíaco. No lo ignores, ya que no es algo que se pueda resolver con una simple recomendación de Internet. También hay algo que a menudo se pasa por alto, la niebla mental. Cuando te sientes confundido o incapaz de concentrarte sin una razón aparente, es hora de prestar atención a tu cuerpo. La niebla mental puede ser un signo de muchas cosas, desde deficiencias nutricionales hasta trastornos hormonales, estrés severo o problemas más serios. Cuando me mareo, sé que es hora de comer. A veces, el mareo no es solo por no haber comido, sino por un desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre o por deshidratación. Si eso te ocurre frecuentemente, es algo que definitivamente debes investigar con tu médico. Si de repente comienzas a tener problemas gastrointestinales, ya sea diarrea, estreñimiento o dolor abdominal, algo está mal. Ya sea un problema con lo que estás comiendo, con el estrés, o incluso con tu salud en general. No ignores esos signos, tu cuerpo está tratando de decirte que algo no va bien, ya sea a nivel físico o en tu entorno. Nunca ignores tu intuición. Si alguien o algo te da un mal presentimiento, confía en ese instinto. Tu cerebro está percibiendo señales que tu mente consciente no está captando. Esa sensación de alerta que tienes, aunque no sepas por qué, es un mecanismo evolutivo que te está intentando proteger. La intuición es nuestra forma de estar más en sintonía con los peligros o riesgos que aún no entendemos, y muchas veces, es más confiable que cualquier razonamiento lógico. Siempre pensé que las venas varicosas eran solo un problema cosmético, algo que no valía la pena tratar. Luego, me enteré de la trombosis venosa profunda, TVP, que puede ser muy peligrosa. Los coágulos de sangre son mucho más serios de lo que parecen. No se tratan solo de una cuestión estética, sino de una condición médica que puede poner en peligro tu salud, si no se aborda correctamente. La pérdida de peso inexplicable es otro síntoma alarmante que no se debe ignorar. Si estás perdiendo peso sin cambios en tu dieta o actividad física, algo no está bien. Esto podría ser signo de una afección metabólica o endocrina, o incluso de un trastorno más grave. Lo mismo ocurre con la fatiga repentina e inexplicable. Si te sientes constantemente agotado sin razón aparente, podría ser señal de algo que necesita atención médica. No intenten aguantar estas cosas. Si notas cualquiera de estos síntomas, hazte un chequeo. La salud no se puede dar por sentada. Si algo no se siente bien, tu cuerpo te está enviando señales. No esperes hasta que sea tarde. Ir al médico y recibir un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones a largo plazo.